en un estilo tan interesante y objetivo, a la par de haberse hecho merecedora de un bien ganado prestigio, le ha otorgado un lugar relevante en la sociedad argentina que, semana tras semana, acude a la lectura de sus páginas, siempre impregnadas de amena actualidad. En la certeza de que con la celebración de su aniversario cobrará nuevos impulsos para continuar felizmente en el derrotero trazado en bien de la comunidad y en la exaltación de los grandes valores de la patria, hago propicia la oportunidad para augurarle mis mejores deseos de éxito, junto a mis calurosas felicitaciones por la fecunda labor realizada. Esto lo dio a conocer el 7 de agosto de 1980 la revista Gente, y el que firma esto es el teniente general Jorge Rafael Videla. ¿La Fiscalía? La Fiscalía desea preguntarle al señor Carlos Rodríguez sobre la cobertura que hicieron estas revistas sobre la Guerra de Malvinas. Aquí la Fiscalía tiene una de esas portadas que se publicaron en aquel entonces con el título "Estamos ganando". Yo creo que es redundar, mostrar esa página es mostrar la página, muéstrenla de vuelta. Esa era la tapa de todos los diarios argentinos, absolutamente. Yo lo que voy a pedir que lean, si es posible. Lo que se va a leer son las pautas que impuso la dictadura militar a todos los medios de comunicación de la Argentina cuando comenzó la Guerra de Malvinas. Y que todos, obviamente, la cumplieron. Hubo solamente dos medios sancionados: Noticias Argentinas y el Patagónico de Santa Cruz. Pautas para el cumplimiento del acta de la Junta Militar sobre el control de información por razones de seguridad. Las agencias noticiosas y corresponsales acreditados en el país serán responsables del control de toda información originada en el país o procedente del exterior que se transmita al exterior o a corresponsales nacionales. Los medios de comunicación social serán responsables de la información que difundan. Deben evitar difundir información que produzca el pánico, atente contra la seguridad nacional, reste credibilidad o contradiga la información oficial, socave la convicción del respeto de los derechos argentinos, pueda generar disturbios sociales, alterando con ello el orden interno, genere sentimientos o actitudes agresivos respecto de personas o intereses de la comunidad británica en el país, tendenciosamente procure afectar la relación con otros países, procedente del exterior apunte a facilitar el logro de los objetivos psicológicos del oponente. En el desarrollo de las operaciones militares, evitar difundir información que, sin provenir de fuente oficial, se refiera a operaciones militares argentinas, proveniendo del exterior, exalte el poderío bélico británico o minimice el propio. Originada en el exterior o en el país, mediante el empleo de material de archivo, simule operaciones del conflicto, sin previa autorización del Estado Mayor Conjunto, haga referencia a unidades militares, equipos o personal militar, permita conocer el pronóstico meteorológico del Atlántico Sur, refleje el movimiento de medios de transporte en el Río de la Plata y el litoral marítimo, destaque alianzas militares y neutralismo activo a favor de Gran Bretaña. Observaciones. Las presentes pautas tienden a dar una idea de carácter general, sin perjuicio de eventuales modificaciones posteriores y fundamentalmente de que el espíritu de la acción sea el natural sentimiento patriótico y responsabilidad de quienes las instrumenten. Se entenderá por información todo material escrito, gráfico, oral, televisivo y fílmico. En Capital Federal y conurbano, el órgano de consulta para los casos de duda que se puedan producir serán el Estado Mayor Conjunto,
Departamento Prensa y Jefatura 2 de Inteligencia. Lo que voy a leer ahora es la respuesta que dio en ese momento, digamos, cuando reanuda sus emisiones de Noticias Argentinas después de la suspensión de 3 días. El gobierno militar acaba de levantar la clausura por 3 días que aplicó DNA, mediante el decreto 1114, por una supuesta transgresión a la pauta referida a difusión de información sobre el desarrollo de operaciones militares. El decreto de clausura no indicó las razones que fundamentaran su dictado, ni los hechos o antecedentes que le servirían de causa, ni cuál sería la pauta informativa violada, ni el momento o modo en que se habría cometido tal presunta violación, ni el derecho en que se sustentaría la medida. Obviamente, tan gruesas omisiones ponen en evidencia la ilegitimidad de la sanción dispuesta. Debe añadirse que pese a las gestiones realizadas ante la Secretaría de Información Pública, Ministerio del Interior y el Estado Mayor Conjunto, resultó imposible obtener una respuesta que permitiera suplir, aunque más no fuera informalmente, tales omisiones. Todo lo referido apunta que realmente la clausura de Noticias Argentinas fue irrazonable, quebranta la garantía constitucional de la libertad de prensa, otros derechos de la Carta Magna y constituye un acto intimidatorio para la prensa del país. Además, resulta sorprendente que la medida se haya anunciado y ejecutado el día viernes en altas horas de la noche, siendo que la información aparentemente observada fue difundida el lunes anterior, y debe presumirse que las autoridades la conocieron de inmediato. En virtud de ello, se impidió a Noticias Argentinas acudir a los estrados de justicia, lograr el levantamiento de la sanción antes de que se agotara su plazo de aplicación y suministrar durante el fin de semana su servicio informativo. Noticias Argentinas lamenta la arbitraria medida adoptada no solo por los ingentes e inmerecidos perjuicios que ella y a sus abonados ocasiona, sino fundamentalmente por los enormes daños que provoca a la imagen del país en el exterior, esa que pretendían defender los militares. Estaba el stencil que sacaba copias. Estos eran los comunicados de ANCA que llegaban todos los días a todos los lugares de prensa, a todos los medios de prensa de la Argentina. La Fiscalía desea hacer una pregunta. No, habiendo prestado un testimonio tan contundente y valioso, le queremos agradecer al señor Carlos Rodríguez por estas pruebas que pedimos incorporen al tribunal, muchas de ellas pruebas originales. Yo tenía un tema más que me gustaría abordar, si es posible. Por favor, siga. Es el tema de Clarín y papel prensa. Yo voy a recordar una frase textual. Es menester que quien informa goce de entera libertad. Lo esencial es formar opinión con valor y coraje para decir todo lo que haya que decir sin callar nada y sin faltar a la verdad. Pero a veces es indispensable callar y mantener un prudente silencio cuando está en juego el bienestar común. La frase, un epitafio para la lamentada libertad de prensa que pregonan los grandes medios nacionales, fue pronunciada por el entonces presidente de facto Jorge Rafael Videla al dejar inaugurada en la localidad bonaerense de San Pedro la planta de papel prensa. La fecha fue el 26 de septiembre del 78, a solo 3 meses de la finalización del Campeonato Mundial de Fútbol. Y es importante decir quiénes estaban presentes. La señora Ernestina Herrera de Noble, Héctor Horacio Mañeto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralto Ramos, nada menos que Clarín, La Nación y La Razón. Ellos aplaudieron ese discurso de Videla. Ahora hablan de libertad de expresión. No más preguntas. Muchísimas Muchas gracias, testigo, periodista Carlos Rodríguez. Entonces, recordamos que toda la prueba documental, además de estar expuesta aquí, estará a disposición en la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo. A pedido de la Fiscalía se solicita la presencia del abogado y periodista y abogado, el doctor Pablo Yonto. Adelante.
si puede hablarnos del desempeño periodístico durante la dictadura de los imputados Ruiz Guiñazú y Morales Solá. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Pablo Yonto, soy periodista. Tema que permitió que Clarín me despidiera, tuve que dejar ese trabajo. Formé parte de la comisión interna de los trabajadores de prensa del diario Clarín y actualmente soy abogado de la familia Lanuscou, que es una de las familias que querella, tratando de averiguar cuál es el origen de los hijos de la señora Ernestina Herrera de Noble, adoptados en 1976. Hago estas aclaraciones en función de lo que se conoce como las generales de la ley, que a mí me comprende. En primer lugar, quería relatar lo que ha sido la trayectoria del diario Clarín y de muchos de sus periodistas que trabajaron alguna vez para el multimedio o que actualmente trabajan para el multimedio, con el fin de intentar que alguna vez en la prensa argentina podamos discutir a fondo los periodistas sobre cuál fue el rol triste de la prensa argentina durante la dictadura y que tal vez, si hubiese sido otro el rol, miles y miles de compañeras y compañeros hoy estarían con nosotros. El diario Clarín al cual yo ingresé en 1978 con la ingenuidad y la inocencia de todo joven que cree que entra a un medio de comunicación donde va a poder escribir la verdad, que es lo que nos enseñan en las facultades. Estaba manejado como empresa por 4 personas: Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mañeto, José Aranda y Lucio Pagliaro, 4 accionistas que continúan hoy siendo los accionistas del Grupo Clarín. El secretario general de redacción, es decir, quien mandaba en la redacción, se llamaba y se llama Marcos Citrinblum, y el jefe de política pasó a ser, al poco tiempo del golpe, Joaquín Morales Solá. La tapa de Clarín, el 24 de marzo de 1976, es toda una señal, ya que es uno de los pocos diarios que anuncia el golpe como si fuera un triunfo futbolístico, con un título enorme que dice Nuevo Gobierno. A los pocos días del golpe, a las 36 horas del golpe, Clarín publica en la tapa un recuadro que dice el gobierno y los diarios, y que dice que la rígida censura de prensa impuesta el 24 de marzo duró solo 36 horas. Es decir, que Clarín, para Clarín, y esto está en la tapa del diario y en las hemerotecas, para la consulta de cualquiera, la censura duró en la Argentina solamente 36 horas. No se entiende bien entonces por qué muchos periodistas de aquella época dicen hoy que no se podía escribir. Pues que vayan a consultar en Clarín, porque para Clarín la censura duró solo 36 horas en marzo del 76. Luego, la Asociación Periodística de Patrones de Diario, de Dueños de Diario, sacó tiempo después, el 21 de abril del 79, una declaración en la que dicen: declaró ADEPA, así se llama la Asociación de Entidades Periodísticas, es decir, los dueños de los medios, declaró ADEPA en Salta que existe libertad de prensa en la Argentina. Es decir, estos empresarios o algunos de los jerárquicos y figuras de la prensa argentina de hoy que dicen que no se podía escribir porque no había libertad de prensa, pues que vayan a preguntarle también a la Asociación de Entidades Periodísticas, es decir, los dueños de los medios, por qué en el 79 volvieron a decir que había libertad de prensa en la Argentina. Morales Solá. Aquí vamos a dejarle al
tribunal, a la Fiscalía y a quienes van a juzgar hoy la reproducción de una nota y de una fotografía en la que se ve a Joaquín Morales Solá en la asunción del militar y gobernador de facto de la provincia de Tucumán, el ex general Bussi. Morales Solá aparece allí en un agasajo al periodismo, y esto recuérdenlo porque en un ratito vamos a hacer mención a algo que el propio Morales Solá estuvo negando durante todos estos años. Vamos a dejar también como prueba lo que empieza a ocurrir enseguida del golpe y que es la apropiación de quienes hoy son Marcela Noble y Felipe Noble, en mayo aparentemente de 1976, si es que esas fechas resultaran ciertas. Vamos a dejar la partida de nacimiento que se les hizo a los chicos, que según la historia oficial de Ernestina Herrera de Noble, se trató de una nena, una beba dejada en un cajoncito en la puerta de su casa, y de un bebé que una madre había dejado en un juzgado de San Isidro para que alguien lo adoptara. En esa partida que dejamos como prueba, figura como fecha llamativa de nacimiento, probable fecha de nacimiento, de Marcela Noble, el 23 de marzo de 1976, un día antes del golpe. 1976, tapa del diario Clarín, título: abatieron a extremistas en San Isidro y Tucumán. Desarrollo de la noticia adentro. Fueron abatidos 5 extremistas en una finca de San Isidro. No voy a relatar porque queda el texto para su consulta. Es el relato de un operativo en el que el ejército mata a 5 extremistas. Año 1984. Se exhuman las tumbas del cementerio de Boulogne para ver los restos de los 5 extremistas muertos el 3 de septiembre de 1976. Las tumbas eran del matrimonio Lanuscu y de 3 chicos de 5, 4 y 6 meses de edad. Esos eran los 5 extremistas que para Clarín había publicado en el 76. Al abrirse las tumbas, en la más pequeña, donde debían estar los restos de Matilde Lanuscu de 6 meses, se abrió y no existían restos, existía solo un osito. Esa es la beba, Matilde Lanuscu, que la familia está buscando desde el 3 de septiembre de 1976 y que según la tapa de Clarín y la noticia publicada, cuando ya dirigían el diario Ernestina de Noble y Joaquín Morales Solá como jefe de política, eran 5 extremistas. Papel prensa. Dejamos la nota en que el diario Clarín explica a la opinión pública cuál es el sistema por el cual pasa a ser propietario, o por lo menos tiene una parte de las acciones, el diario Clarín. Pero lo que no dice el diario Clarín es lo que ocurrió con la negociación para apoderarse de las acciones de Papel Prensa. Vamos a dejar como prueba el libro La Noble Ernestina, de las páginas 154 a 156, donde está relatado cómo se extorsionó, amenazó y luego se detuvo y sometió a torturas a la familia Greiber, propietaria del paquete accionario de lo que era Papel Prensa, bajo la acusación de financiar a la subversión para quedarse con sus empresas y luego esas empresas y esas acciones pasárselas al grupo Clarín, al diario La Nación y al diario La Razón. A la que han hecho mención algunos compañeros que han declarado antes, queremos decirle que esa nota es una nota impactante y que salió en Clarín y salió en otros medios, pero como nos toca hablar hoy del grupo Clarín, la que Solá, que estaba a cargo de la sección política,
y no podía ignorar esto, que ordenó la publicación de una nota en la que se dice que un periodista ingresa a un lugar de detención de subversivos, es decir, a un centro clandestino, y entrevista, por supuesto que sin poner el nombre, a quienes estaban detenidos allí. O esto fue una operación de los servicios de inteligencia en connivencia y complicidad con los periodistas del diario Clarín, o esto fue un operativo propio del diario Clarín. Yo ingresé en 1978 al diario Clarín, que supuestamente, por lo que leemos, es un lugar donde hay democracia, participación y libertad de expresión y no hay persecución. En 1978, en plena dictadura, y este documento lo dejo para la Fiscalía y el Tribunal, es la copia de mi legajo de ingreso, que lo pidió un juez en el año 1993, y donde se observa que en 1978, en plena dictadura, Clarín pedía hacer un seguimiento a sus periodistas antes de ingresar para saber si tenía antecedentes policiales, antecedentes gremiales y antecedentes ideológicos. 1979, organización del partido de homenaje a los campeones del mundo de 1978, partido organizado por la dictadura, Videla, y por Ernestina Herrera de Noble. Esta es la foto que acredita que Ernestina y Videla entregaron la copa en aquel partido y que ese partido fue parte de los acuerdos que hubo entre el diario Clarín y la dictadura para apañar lo que con los años se conoció como la apropiación de los dos chicos. 1981, sábado 4 de octubre, de 1980, dejo una nota que se llama El estilo del general Viola, una nota laudatoria al general Viola, que era el presidente de facto que asume después de Videla, pero al cual el diario Clarín y el movimiento, el MIT, que era el partido político que manejaba el diario Clarín, en aquel momento tanto Mañeto como Ernestina de Noble, como Joaquín Morales Solá respondían a las órdenes de lo que se llamaba el desarrollismo, el MIT. Este es el presidente que apoyaba el MIT, el general Viola, e inclusive el desarrollismo, y el diario Clarín aporta uno de sus hombres, que era Oscar Camilión, militante del MIT y ex secretario general de la redacción de Clarín, que pasa a ser ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura. Con el tema Morales Solá, adjunto un texto del periodista y compañero Hernán López Echagüe, donde López Echagüe relata cómo Joaquín Morales Solá, cuando Hernán López Echagüe estaba escribiendo un libro sobre Bussi, lo llama y le pide a Hernán López Echagüe que por favor borre del libro toda mención a que él había estado en aquella foto y aquel agasajo de Bussi que les había mostrado anteriormente. Hernán López Echagüe relata aquí, y también lo pueden encontrar en internet, cómo él le contestó y le dijo que no podía ocultar eso y que había testigos de que Bussi lo había agasajado y le había dado unas plaquetas cuando asume como gobernador en Tucumán. Por supuesto que el diario Clarín jamás hizo ninguna, mientras estuvo Morales Solá, ninguna investigación ni nada que se le parezca sobre lo que fue la represión en Tucumán. Dejo las dos declaraciones en la causa de la investigación de los hijos apropiados por Ernestina de Noble, en la que se comprueba que el testigo presentado por Ernestina Herrera de Noble para testimoniar sobre la beba que habían dejado supuestamente en un cajón en su puerta, el testigo declara en el año 2000 diciendo que los abogados del Grupo Clarín me dieron un papel para que firmaran. Yo jamás, dice el testigo, fui el jardinero que observó una cajita y una beba.
Yo era chofer de Roberto Noble y a mí me llevaron a un estudio jurídico para hacer firmarme una declaración que yo no leí. Y también en el mismo sentido, la declaración de la hija de la vecina de Ernestina de Noble, que Ernestina había puesto como testigo en el juicio diciendo que la vecina había visto la cajita con la beba, y declara en el año 2000 la hija de la vecina, porque la vecina había muerto, y dice: mi mamá nunca fue vecina de la señora de Noble, la señora de Noble vivía en 1976 en otro edificio, en un edificio de la Avenida Libertador en Capital y no en San Isidro. Por último, quería aclarar, y respecto de Magdalena Ruiz Guiñazú, y en esto vuelvo a decirle a la Fiscalía y al Tribunal que sí, por supuesto, me comprenden las generales de la ley con Magdalena. Magdalena, yo observé azorado hace pocos años que en un almuerzo de Mirta Legrand, Magdalena decía, frente a los 117 despidos en el diario Clarín, el 4 de noviembre del año 2000, cuando Clarín despidió a toda la comisión interna, 10 periodistas, y a 107 trabajadores de prensa más, Magdalena dijo que ella había revisado los legajos uno por uno de los 117 trabajadores y que estaba justificado el despido. Como yo no podía creer lo que estaba escuchando, porque era mentira que había visto los 117 legajos, porque era mentira que había causales para despedirlos, porque el único motivo era echarlos por haber formado una comisión interna en Clarín, empecé a investigar el pasado de Magdalena Ruiz Guiñazú. Y empiezo a encontrar, digo, cómo esta periodista que se jacta de tener esta especie de gloria con el tema de haber estado en la CONADEP, cómo había mentido desde siempre, y cómo también a mí entonces se me caía la imagen de Magdalena. Y encontré estas dos cuestiones en la dictadura de Magdalena que lo dejo como elemento de prueba. Primero, la desgrabación del reportaje colectivo que 16 mujeres periodistas tuvieron en agosto de 1980 con el ministro del Interior de la dictadura, Albano Arguindegui, quien está vivo y quien ha sido uno de los militares que ha reconocido en declaraciones que él tenía la lista de los desaparecidos. Magdalena le dice en un momento, cuando otra periodista le está cuestionando a Arguindegui el tema de la censura, leo textual de Magdalena Ruiz Guiñazú: no queremos que usted crea, señor ministro, que estas son acusaciones en contra suyo. Son simplemente comentarios que le hacemos para que sepa qué es lo que se dice, lo que se piensa. Magdalena le decía al ministro del Interior: no es contra usted, ministro del Interior. Y luego, un audio que le voy a pedir por secretaría que se emita para que lo podamos escuchar, de 1977, cuando Magdalena viaja a Estados Unidos acompañando a Videla, en la entrevista que va a tener Videla con Jimmy Carter, el presidente de los Estados Unidos, y Magdalena le dice muy amablemente a Jorge Rafael Videla: señor presidente, justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada que en el exterior se presenta de nuestra realidad. Pero pido, para que todo el público lo pueda escuchar, el audio de esa entrevista a Videla. Justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada en que en el exterior se presenta nuestra realidad. Ayer cuando Señores, lo por favor, si se bajan un poquito para que puedan ver las de manos. los argentinos, pensábamos la importancia de tener una ubicación un poco en la cocina del mundo políticamente. ¿Usted tiene planeado, señor presidente, en un futuro más o menos próximo, viajar, es decir, así en carne propia, estar presente donde el mundo necesita que nosotros estemos presentes? Usted sabe, señora, que yo lo he proclamado porque lo siento profundamente, que el diálogo es el camino idóneo para el entendimiento entre los hombres y consecuentemente entre los pueblos. Donde la Argentina pueda estar presente a través de una presencia física, real,
de quien la pueda representar, en este caso yo creo que la represento, siempre contará con mi mejor disposición, tanto el tiempo me lo permita. La circunstancia de ayer a la que usted hizo referencia era una circunstancia formal. El presidente Carter flanqueado por dos argentinos, uno el secretario de la Organización de Estados Americanos y otro el presidente de Argentina por una razón de orden alfabético. Pero eso que fue una circunstancia formal, yo de todo corazón deseo que sea el símbolo de lo que aspiramos, a un entendimiento mutuo, de mutuo respeto, de recíproco respeto entre nuestros dos pueblos, porque sería el signo de una América, por lo menos en sus extremos geográficos, unida y solidaria. La Fiscalía considera la prueba suficiente, quiere escuchar nuevamente. Consideramos que es suficiente y le agradecemos al doctor Yondo por su valioso testimonio. Gracias. ¿Quiere agregar algo? No, simplemente pedir, como piden algunos testigos, que se haga justicia, que cuando haya que llevar a la justicia estos casos, los llevemos como se están llevando. El caso de Telma Jara de Cabezas también tramita ante el Juzgado Federal para que se investigue quiénes fueron los periodistas que fueron capaces de sacar, junto con los militares, a una detenida desaparecida de la ESMA, llevarla a una confitería, hacerle una nota y luego regresarla a un centro clandestino. En nombre de los trabajadores de Clarín, del diario Le y de Canal 13, que están peleando para tratar de tener una comisión interna que Clarín no permite desde hace casi 10 años, pedimos justicia. A continuación, la Fiscalía, integrada por el doctor Sergio Gandolfo, la licenciada Lucía García y el periodista Luis Arranz. Esperanza. Esas eran las declaraciones que la televisión holandesa publicó y que permitió que el caso y la lucha de las Madres de Plaza de Mayo recorriera el mundo. Esta Fiscalía pretende subrayar que este juicio ético y político no está dirigido a la totalidad de los periodistas que actuaron en la dictadura en cuanto a trabajadores de prensa, sino que, como se ha evidenciado a lo largo de la declaración de los testigos, procura juzgar a las empresas periodísticas, a sus propietarios y a aquellos periodistas que ocupaban cargos con poder de decisión dentro de esos medios. Es decir, no a los trabajadores de prensa que sufrieron la dictadura, sino a quienes la convalidaron con sus palabras, sus opiniones y sus acciones. De los silencios periodísticos. Peor aún, muchos sostenían, como ha quedado evidenciado, que en la Argentina había libertad de prensa. Como periodistas, nos avergüenza la conducta y los delitos cometidos por varios que muy a nuestro pesar debemos denominar como colegas, hechos que esta tarde han quedado expuestos sin posibilidad alguna de refutación. Así como el filósofo judío alemán Theodor Adorno sostenía que después de Auschwitz no se puede escribir poesía, señoras y señores jueces, nosotros nos preguntamos cómo es posible reconstruir el periodismo después de todo lo aquí expuesto. Este juicio tiene precisamente ese objetivo. Si algo debemos ser los periodistas es profesionales de la verdad. Y en aquellos años se quebró la correspondencia entre las palabras y los hechos. Se llamó centros de recuperación a la mazmorra de tortura y muerte. Se habló de niños y niñas abandonados cuando se trataba de hijas e hijos de militantes que fueron arrancados de sus hogares y separados de sus familias. Se dijo guerra cuando se asesinó a 30.000 personas, se forzó al exilio a 1 millón y se fusiló a 10.000. La magnitud del accionar represivo no podía escapar a quienes tienen por oficio informar, investigar y contar la realidad. Prueba de ello es que, como decíamos, la prensa extranjera divulgaba las denuncias de las desapariciones en nuestro país y, como ha quedado evidenciado aquí en este juicio, muchos y en casi todas las redacciones esa misma información circulaba. Pero hay otro compromiso que tenemos, antes que como periodistas, como seres humanos. Y ese compromiso es con la vida. Ninguna persona con un mínimo de sensibilidad puede permanecer indiferente ante los errores cometidos por la dictadura. Si esa persona es a su vez periodista, tiene la obligación moral de, como mínimo, negarse a tergiversar los datos y a silenciar los crímenes.
No estamos apelando, que quede claro, a actos heroicos, simplemente a gestos de entereza. En tiempos en que reina el terror, uno no hace lo que quiere, pero tampoco hace lo que no quiere. Lo que ellos hicieron, el silencio y la justificación de crímenes aberrantes y la imperturbabilidad frente a un dolor concreto, humano, verdadero, la desaparición de personas, el robo de niños, el arrojo de personas vivas al río, el pulular angustiante y desesperado de miles de madres desaparecidos por redacciones, con carpetitas hechas de forma casera bajo los brazos, pidiendo 1, 2 y 100 veces una solidaridad que tuvo como respuesta sistemática la indiferencia o la difamación. En otras palabras, el genocidio también fue posible porque los desaparecidos fueron desaparecidos de los diarios, de las radios y de los programas de televisión. Es ahí donde el rol de los medios y de muchos periodistas adquiere una dimensión tremenda, criminal, atroz. Es inmoral cobijarse en la aparente neutralidad de las noticias cuando detrás de ellas hubo un propósito contundentemente claro: sustentar ideológicamente el plan de exterminio. ¿O acaso qué es ser periodista sino contar lo que pasa? Como medida complementaria pedimos que se impulse la creación de un archivo de la prensa y de los periodistas que actuaron durante la dictadura, para que todos aporten los materiales de sus trabajos desde el 24 de marzo de 1976, a fin de que las generaciones futuras sepan bien qué se ocultó y qué se hizo. Esta Fiscalía quiere expresar que no está hablando de hechos clausurados en el pasado. Nos estamos refiriendo a empresas que han consolidado su posición dominante en el mercado a partir de apropiarse bajo la tortura a sus propietarios de la fábrica de papel de diario que debiera proveer a todos los periódicos del país. Esto por citar solo un ejemplo. Como esos mismos medios y esas mismas personas son las que aún hoy continúan perpetuando esas prácticas. Como quedó mostrado en la pericia del principio, el origen de la actual dictadura del discurso hegemónico ha sido en la dictadura genocida. Por otra parte, queremos señalar que este juicio ético no es uno entre los tantos juicios éticos que diariamente se hacen desde los medios de comunicación. Tiene el pañuelo blanco como emblema, y si hay un símbolo de ética en nuestro país, esas son las Madres de Plaza de Mayo. El periodismo, señores jueces, señoras juezas, no está ni por encima ni por fuera de la sociedad, y el desempeño de los periodistas es materia tan opinable como el de cualquier otro profesional. Por último, a todas y todos los presentes queremos convocarlos con una cita de Rodolfo Walsh, que dice así: reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Bueno, conforme a lo manifestado por mis compañeros, a las declaraciones testimoniales y a la prueba instrumental integrada a la causa por videos, grabaciones y documentos, se acusa a la prensa cómplice de la dictadura militar representada por las siguientes empresas: Clarín, propiedad de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnieto; La Nación, propiedad de las familias Mitre, Noble, Mitre, de Zaguier y Zaguier; Editorial Atlántida, propiedad de la familia Vigil; Editorial Perfil, propiedad de la familia Fontevecchia; Editorial La Nueva Provincia, propiedad de la familia Mazot. Asimismo, a los periodistas que hablaron a favor y fueron complacientes con la jerarquía del terrorismo de Estado en la Argentina, por atentar contra la verdad y la valentía periodística, entre ellos Mariano Grondona, Claudio Escribano, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú, Samuel Helblum, Vicente Mazot, Máximo Gainza Castro, y no excluyendo de la acusación a todos los demás periodistas y medios que han participado en el encubrimiento del terrorismo de Estado.
Por eso solicitamos que al momento de dictar sentencia se los condene como traidores al pueblo de la nación argentina. Escuchado el alegato de la Fiscalía, esta Secretaría vota a alguno de los imputados, si está aquí presente y desea hacer su descargo. Debemos informar que este juicio ético y político es de público conocimiento, tal cual lo ha demostrado la aparición y las declaraciones de algunos de los imputados en los medios de comunicación y en los medios políticos, en el Parlamento. No pueden ignorar este juicio, no los vemos aquí presentes, entonces no. Vamos a proceder entonces a invitar al jurado popular a votar por la culpabilidad o la inocencia de los acusados. El jurado está integrado por las madres de Plaza de Mayo y por todo el público aquí presente. La votación será a mano alzada. Aquellos que consideren a los acusados culpables, por favor levanten la mano. Aquellos que consideren, por favor la sala, silencio, por favor. Aquellos que consideren a los acusados inocentes, por favor levanten la mano. Por unanimidad, entonces, se declara culpable. Pueblo argentino, y se invita a la presidenta del jurado, la señora Eve de Bonafini, a dictar sentencia. Hemos hecho un juicio ético y político irrefutable. Están las pruebas al alcance de todos. Los valientes compañeros que se animaron a venir y a denunciar nos dan las pautas de que las madres tenemos razón. Todo lo que se ha comprobado, todas las pruebas que nos han dejado y todas las que vendrán, bienvenidas, porque eso hace la elevación de esta maravillosa profesión que es el periodismo, de esta maravillosa profesión que es la comunicación, de esto que nos hace tanta falta. Desde este lugar, desde esta plaza que nos dio el nombre, donde habitan permanentemente nuestros hijos, donde nos esperan cada jueves cuando llegamos, donde están sobrevolando seguramente aquí, y han inspirado al jurado y a los compañeros que vinieron a denunciar, estoy convencida que en un tiempo no muy lejano va a pasar lo que dijo Pablo Yonto. Habrá también un juicio donde los periodistas pidan perdón, perdón por tanta ignominia, perdón por tanta basura, perdón por haber avalado la tortura, perdón. Eso es lo que haría falta que hagan algunos. Aunque no alcanza. Pero sería muy bueno que se reunieran algunos periodistas. Reivindicamos a todos los compañeros que desaparecieron por alzar su voz, por darle valor a la palabra periodista. Reivindicamos a todos los trabajadores de prensa despedidos hoy en muchos medios de comunicación. Estamos aquí, compañeros, trabajadores de prensa, las madres para acompañarlos. Sabemos, estamos convencidas que esta plaza es la plaza del pueblo, donde el pueblo reclama y exige. Falta tan poquito para el bicentenario, donde el pueblo gritó: queremos saber de qué se trata. Hoy aquí queríamos saber de qué se trataba y lo hemos conseguido. Aquí estamos. Les pedimos a ustedes
lo decimos las madres, lo dicen nuestros hijos, culpables, sí señores, culpables de haber funcionado al pueblo, de haber permitido que se mate y se torture, de haber silenciado el horror. Gracias a todos los que vinieron, gracias a todos los periodistas que sintieron que este juicio era serio, que sintieron que esto tenía que pasar, gracias a la prensa, gracias a Canal 7, a toda la gente que creyó en las madres y que creyó en este juicio. Vamos a seguir, compañeros. El próximo es el juicio a los jueces. Ellos también van a todo el material aquí expuesto. En nombre de todos los participados. ¿Qué va a pasar? A donde vayan los iremos a buscar. Ole, 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 hola, ole, 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 hola. Como a los nazis, ¿qué va a pasar? A donde vayan los iremos a buscar. Clarín, basura, vos sos la dictadura. 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 Clarín, basura,